La historia de una gran leyenda del fútbol. Exjugador del Real Madrid. Del Real Madrid, poca broma, ¿eh? Sí, sí. Ahí metí uno de los mejores goles de chilena de locos, espectacular. Así que se ha dicho muchísimo que teníamos que hacer un vídeo de Hugo Sánchez, del gran Hugo Sánchez, era leyenda el mejor del fútbol delantero mexicano. del mundo. Sí, así que tenemos cuando Hugo Sánchez era el mejor delantero del mundo. Pero así estaba, o sea, estaba hecho. Así. Wow. Así que tenemos el canal de Hack TV, que evidentemente estamos suscritos. Le damos un fuerte like, Un chicos. fuerte Nos like. suscribimos a este maravilloso canal, igual que vas a hacer tú ahora mismo. Suscribiste a Perraqueando Sí. Crazy Ole. Y dale me gusta y hypealo, ¿vale? Con un me gusta, si te suscribes y lo hypeas, apoyas al canal para que estemos aquí todos los días dando El 100%. la guerra. Así que sin más dilación, Que tenemos con comience esta nosotros a maravillosa Hugo relación. Sánchez. Que ¡Vámonos! empiece esta maravillosa relación. De esta pasividad de la vida, se vuelven el impulso para tener un objetivo en nuestro camino. Nadie se piensa a sí mismo como el vencido, sino como el vencedor. Pero la realidad es dura, y en ocasiones, para mantenernos férreos a nuestros objetivos, habrá que soñar con los ojos abiertos, para nunca olvidar nuestros propósitos. Después de todo, ¿qué tan malo puede ser soñar en exceso? Pentapichichi, ¿eh? La leyenda del Niño de Oro comienza con un rasgo que lo va a distinguir toda su vida, la determinación. Hugo entrenaba con mucho entusiasmo en las canchas cercanas a su casa. El fútbol se había convertido en aquel placer que no podía dejar. Con 14 años, ingresa a la selección olímpica juvenil, donde empezó a pulir su talento nato. Influenciado por el linaje deportivo de su familia, Hugo potenció sus habilidades. Cuando terminaba de entrenar con la selección olímpica, se quedaba con su hermana, Erlinda, gimnasta olímpica, para desarrollar las acrobacias que lo distinguirían en el futuro. Joder, o sea, también la Viene de hermana una familia olímpica. muy talentosa, ¿eh? Muy talentosa, o sea, dedicados al deporte. Hugo debutó en la selección olímpica un año después y gracias a sus actuaciones en el Campeonato Panamericano del 75 y el Campeonato Mundial Sub-20, los Pumas le brindarían la oportunidad de jugar en el fútbol profesional. En la UNAM. Su ascenso meteórico levantó grandes expectativas. El joven ariete llegó a una de las mejores plantillas que Pumas tuvo en su historia. Al lado de Caviño, Guara Milutinovic, Muñante, Leonardo Cuella y bajo la tutela del húngaro György Marík, Hugo viviría una gran temporada en su primera experiencia como futbolista profesional. El Muy joven, ¿eh? Muy joven. joven novato fue ganándose su lugar de a poco, pues aunque no era titular, se volvió un revulsivo recurrente los fines de semana. Mi padre fue el que le dijo a sus compadres con una certeza y una seguridad: este niño va a ser el mejor jugador de la historia de México. Y sin decirle nada, dije, ya verás que voy a hacer los méritos y voy a hacer que no quedes mal con tus compadres. Hostia. Al final de esa temporada, los Pumas lograrían su primer campeonato de liga, colaborando con 7 tantos ese año. La evolución en cada torneo era evidente. ¡Guau! Consiguiendo O sea, es ¡Qué que golazo, tío! esa cosita que hacen así como si la chilena. Sí, Eso madre flipas, mía. ¿eh? A mí me encanta verlo, es Qué súper golazo. guay. la convocatoria a la selección absoluta para el Mundial de Argentina 1978, pero para su mala fortuna, esa selección sería una de las peores en la historia. Hugo seguía siendo constante, y para la temporada 78-79 obtendría su primer título de goleo compartido con Caviño. Consiguieron 26 goles cada uno. ¿Qué imágenes? O sea, son Me imágenes. encantan esas imágenes. O sea, es que no valoramos exactamente, bueno, al menos hablo de mí, ¿no? Como realmente son de valorar conseguir esas imágenes que tienen más de 50 años. O sea, es que es muy de valorar, ¿eh? Sí. Para la 80-81, Hugo era un jugador consolidado en primera división y el referente de los Pumas, que esa misma temporada volvió a coronarse campeón de liga. Wow. Cada vez se abrían más puertas para dar el salto a Europa, pero Hugo tenía una promesa pendiente. Estuve cursando la Universidad de México, entonces entrenaba en la mañana y estudiaba en la tarde. Pero yo no quise venir a Europa hasta que no terminase mi carrera, porque mi padre y mi madre pues se esforzaron mucho por darme los estudios y la manutención. Dije, hasta que no termine mi carrera y les entregue a mis padres la carrera profesional, no me voy. El 14 de agosto de 1981, con su título universitario Perdón, si no me equivoco, Hugo Sánchez es dentista. Pero actualmente. No, me refiero que él se sacó la O sea, carrera que y es que dentista. estudió dentista. Sí, creo que sí. en la mano y con 23 años cumplidos, El Hugo Bilbao. firmaba con el Atlético de Madrid. Ah, Madrid, O sea que entonces se sacó la carrera porque se sacó la carrera antes de los 23. Sí.
Mientras que México celebraba la primera exportación nacional de los Pumas al extranjero, en España la noticia no fue del agrado del aficionado colchonero. En su llegada a Madrid, los periodistas que estaban en el aeropuerto le preguntaron qué esperaba en su llegada. Hugo quiere mostrar humildad en su respuesta, diciendo que él venía con entusiasmo a aprender, pero el periodista reviró que ese no era su papel, que él venía a mostrar, ya que el lugar se lo dieron a él por encima de un español. Unos días después, el director técnico que trajo al mexicano, José Luis García Traed, era cesado después de un problema de indisciplina. El desconocimiento del nuevo técnico, Luis Cid Pérez Carriaga, sobre las cualidades del chilango, daría como resultado pocas oportunidades a Hugo para saltar a la cancha. Wow. Y cuando lo hacía, desde las gradas se escuchaba: "Indio, vete de aquí". La prensa publicaba titulares como "Queremos futbolistas, no mariachis". Y estando lejos de su país y de la gente que confiaba en él, Sánchez sintió lo más frío de la soledad. Estos 3 meses fueron tortuosos para Hugo. El Atlético de Madrid no pasaba por un buen momento y por la presión pensaron en deshacerse de él, pero Hugo prefirió reducirse la mitad del sueldo para poder permanecer dentro del club. Wow. Esta exclusión también la vivió con sus compañeros de equipo, y para darse a respetar tuvo que encararlos y llegar a los golpes. La luz tenía que aparecer y el entrenador José Luis García Traed, quien lo había traído, regresó al banquillo. La situación le abrió la posibilidad de jugar más y en su posición natural, como centro delantero, y no por las bandas como lo había hecho con Luis Cid Pérez. A raíz de su primer gol el 29 de noviembre, Hugo volvía a oler sangre y los goles comenzaron a llegar mitigando aquel racismo que se mostró desde su llegada. Oye, me estoy erizaste quedando la piel, chaval. fascinada con la historia de este señor. Hostia, Y no me semejante. esperaba para nada. O sea, a ver, era la Lo pasó España mal, ¿eh? de los 80, obviamente una España pues mucho más Hermética, cerrada que cerrada. ahora. Pero sus compañeros que también, qué desgraciados. Sí. El público dices, vale, el público es retrasado, son ovejas. Pero los tío, los compañeros- compañeros que están con él denigrándolo, tío, vete a tomar por culo. Y ole por haberle plantado cara y haberle atizado alguno más de lo que se merecía. Y además le llamaban indio en Sí, las sí, gradas, no, de o verdad sea, que ole pero- y flipas. y- Gracias al entrenador que está ahora ahí. Y lo del hecho de haberse reducido el sueldo Flipas, ¿eh? para permanecer ahí, cuando en Sí. México él estaba en todo su apogeo. Sí. Y lo dejó todo por venir a Hasta España. que vino el entrenador este y ahora es cuando le está dando la salida. Terminó la temporada con 12 goles y el equipo se alejaría de la zona de descenso. Wow. Encima le Su salvó. rendimiento aumentaba cada temporada y fue en la 85-86 que ganaría su primer Pichichi con 19 tantos. Su instinto goleador, su gran remate y velocidad convirtieron a Hugo Sánchez en uno de los jugadores más peligrosos de España. Esa misma temporada, con gran actuación de Hugo, el Atleti arrasó con Real Madrid en su casa. Wow. Y en la final de la Copa del Rey frente al Athletic de Bilbao, Hugo le daría el título a los colchoneros. Sus actuaciones no pasaron por alto a los grandes clubes de la región ibérica. En la 83-84, directivos del Barcelona llegaron a un acuerdo verbal con Hugo. Yo firmado a Hugo Sánchez. Y nos fichamos un entrenador que se llama Terry Venero. Tenemos estos jugadores y hemos fichado a Hugo Sánchez para que juegue de 9. Yo tengo un jugador que es mejor, Archie. Y me llamó y me dice, oye Hugo, lo siento mucho. Y le digo, sí, lo vas a sentir, pero mucho. Un año después, Joan Gaspar lo volvió a intentar, pero Hugo ya le había dado su palabra a alguien más. De repente me llama Joan Gaspar y me dice, oye Hugo, tenías mucha razón. Queremos pagarte lo que tú quieras. ¿Pero ya firmaste con el Real Madrid? No, no he firmado. Por favor, te dejo el cheque en blanco y el contrato que tú quieras. Wow. Digo, no, lo siento. Ya me voy con el Real Madrid, pues estoy ilusionado. No Vaya se dejó valores vender, tiene, ¿eh? no se dejó vender, claro. Tiene Tú le muchos diste la valores, espalda y cuando quisiste ahora te jodes. Ole, ole. Aún después de conseguir Wow. afianzarse y ganarse la afición del Atlético, Hugo sabía que sería muy difícil ganar títulos con los colchoneros y aferrándose estrictamente a sus objetivos profesionales, se marchó. En una operación atípica, para evitar las molestias de su afición, el Atleti hizo una simulación de venta a los Pumas para que este último lo vendiera al Real Madrid. El 15 de julio de 1985, Espera, tengo que pararlo. No, ¿Para qué hicieron eso? Como para que no... La afición para que, como si estuviera cedido. Pero como para que no dijeran... Para que no tuviera problemas para con que la la afición. afición no se enfadara con el Atlético Sí. de Madrid diciendo, No, has dejado o perder a con este. Hugo Sánchez. Sí, no sé.
Con el Estadio Olímpico como escenario, Hugo Sánchez Márquez se convertiría en jugador de uno de los clubes más importantes en el mundo, si no es que el más importante. El mexicano siempre tenía muy claras sus metas, tal vez un adelantado a su época en cuanto a la profesionalidad. Según se cuenta, se quedaba a entrenar más tiempo para perfeccionar sus jugadas. Wow. Tenía calculado las porciones que debía comer, la cantidad de visitas de familiares que podría tener al año, los días que podría salir para distraerse e incluso un tiempo para practicar su profesión. Dentista. En su primera temporada, Tengo que parar, o sea, me queda fascinada con este señor. O sea, hoy en día hay muchos futbolistas, pues si no, hay muchos, ¿vale? No te voy a decir todos, pero o sea, de fiesta, de farra, vengan mujeres o lo que sea. Y este señor, o sea, ahí midiendo todo lo que comía y todo, o sea, impresionante. vestido de blanco, la 85-86, el Madrid rompió su sequía en el campeonato de Liga y Hugo conquistó su segundo pichichi con 22 dianas. En un plano más amplio, Hugo competía en la Copa UEFA. En su primera experiencia internacional, ayudó con goles para que el Real Madrid se instalara en la semifinal para medirse ante el Inter de Milán. La ida en San Siro sería trepidante. En escasos minutos de iniciado el juego, los italianos se pusieron al frente. Hugo intentaba y el equipo blanco se asentaba mejor en el campo. La descolgada del equipo italiano inquietaba a la defensa madrileña y por la banda, un pase se convirtió en un peligroso tiro que pegaba en el travesaño. Hugo con habilidad tomaba el balón por el centro del campo y desbordaba a sus marcadores. Mandaba un pase retrasado a los pies de Valdano que no pudo convertir. ¡Wow! Michel centra a Valdano que remata y Hugo se queda cerca de cerrar la pinza. Los de blanco embestían con un pase filtrado de Gordillo. Y Hugo otra vez se quedaba cerca del remate. Instantes después, en un servicio largo, el guardameta José Manuel salía mal y le regalaba el balón a Marco Tardelli para encajar el segundo. Espero, Los merengues intentaron ser más ofensivos y en su mejor oportunidad un balón filtrado de Michel encontraría a Hugo, pero su tiro pasaba a centímetros del poste. El gol merengue llegaría en un tiro de esquina, obra de Valdano. Pero 2 minutos después, Salguero marcaba en propia puerta para concretar el 3-1. En la vuelta, el Real Madrid salió con todo y un remate de cabeza de Santillana advertía lo que estaba por venir. La presión era incesante y la oleada blanca ponía en peligro constante a los italianos. Michel se internaba en el área de manera peligrosa, pero Giuseppe Baresi lo detenía con falta dentro del área. Hugo era implacable y metía el penal que los acercaba. En el segundo tiempo, en un tiro centro, Michel se quedaba muy cerca de hacer un golazo. Los merengues conseguirían su segundo gol por obra de Gordillo. Y de bien exigente, Pero los madrileños se complicarían con un penal en su contra que convertiría a Liam Brady. Sin embargo, un penal más a favor del Real Madrid, ejecutado por su killer Hugo Sánchez, empataba el global. Golazo. ¡A la Madrid! La ofensiva local daba la impresión de poder anotar primero, pero se acababa el tiempo regular y se iban a tiempos extra. El Madrid no bajó la intensidad y en un tiro de esquina aprovechaban el error de Senga que los acercaba al triunfo. La desesperación de los italianos hizo que se ensuciara el partido. Los merengues pondrían la estocada final con una gran descolgada entre el buitre Hugo y Santillana que pondría el 5-1 definitivo. ¡Guau! ¡Madre mía! Vaya baliza, ¿no? Eso por subestimarlos. Vaya baliza. En la final se enfrentarían contra el Colonia. El Real Madrid dominaba los primeros minutos, pero sin mover el marcador. Sorpresivamente, los visitantes tomaban ventaja al 29 con una anotación que dejaba callada a las gradas. Madre 10 mía. minutos más tarde, los merengues se recuperaban anímicamente gracias al gol de Hugo. Con la cabecita, ¿no? No, la verdad que decía. Y antes de terminar el primer tiempo, los locales le daban la vuelta al marcador que les permitía irse al vestidor con mayor confianza. Y más tranquilidad.
Para el segundo tiempo, los madrileños aumentaban la ventaja en un centro que era peinado por Hugo y rematado por Valdano. ¡Toma! ¡Hola, chaval! Con el dominio del partido, el Madrid sería un vendaval a la ofensiva. Toma. Madre mía. ¡Pásala! En todo caso podría ser Baliza, ¿no? Los locales no dejarían a su presa y el cuarto gol aparecería al 86. Guau, madre mía. Tío, Santillana qué paliza, completaría la manita y le daba un gran resultado para la vuelta. Madre mía. O sea, un 5-1, tío. Flipas, El Colonia. la final contra Colonia. Alemán. Ah, vale. El Olympiastadion de Berlín, Alemania, sería el escenario de la vuelta. Los alemanes eran más duros Qué y cabreo. esa fuerza la resintió Hugo, que sufrió un severo golpe que lo obligó a salir del campo. Minutos más tarde, Wegebein metía a Colonia al juego. Pero fue hasta el 72 que los alemanes convertirían el segundo. Con grandes actuaciones de su portero Agustín, los blancos aguantaron el marcador hasta el pitazo final y así concluía el primer gran año para el mexicano. Madre mía. Hugo obtenía su primer campeonato internacional y un futuro promisorio con la quinta del buitre. Poca broma, ¿eh? Poca broma. En la temporada 86-87, el Real Madrid volvía a quedarse con la liga y el número 9 obtenía de nuevo el Pichichi, esta vez con 34 goles. En la Copa de Europa, lo que hoy conocemos como la Champions League, el Madrid se encontró al Bayern Múnich en las semifinales. La ida la jugarían sin Hugo, y en el partido los merengues recibirían 2 tarjetas rojas, cayendo por un marcador de 4-1. Con una losa muy pesada, el Madrid no pudo remontar y solo pudo anotar un gol. Sánchez no solo se diferenciaba por su gran juego, sino que su carácter también era distinto. El mexicano quería separar el trabajo de su vida personal, ya que sentía que hacer relaciones cercanas podía volverse problemático para sus objetivos. Wow. Ejemplo de esta frialdad se hizo patente meses antes de terminar esta temporada. Trascendió por el diario La Gazzetta dello Sport que Hugo tenía pláticas con clubes de la liga italiana. Se hablaba principalmente del Inter de Milán y también acercamientos de la Juventus y el AC Milán. Sus compañeros de equipo consideraban a Hugo un amigo, pero el azteca tenía claro que los compañeros de su club eran solo compañeros de trabajo. Hostia. Maloney llegó a decir, mientras esté, que siga metiendo goles. Es tan frío que esto no le va a afectar. Al final, el traspaso se trabó entre las directivas, y con el tiempo, todo volvió a la normalidad. En la temporada 87... También te digo que... Pero ¿y qué se quedó con el Madrid? No lo sé, pero también te digo que el hecho de ser frío en tu lugar de trabajo no es malo, ¿eh? No, Al a contrario, ver. sabes cuáles son tus objetivos y sabes a lo que quieres llegar. Igual que lo que ha dicho, que se medía absolutamente todo, relaciones, sabía cuándo tenía que salir, la comida, etcétera. Decía que era una persona muy disciplinada, Claro. muy seria en lo que quería lograr, ¿sabes? A ver, es que al final, si él iba a crecer profesionalmente yéndose al Inter de Milán, obviamente le va a dar igual el grupo de amigos que haya hecho en el Real Correcto. Madrid. Pero se muchas tenía veces que ir. eso hace mucho, ¿sabes? Claro que hace. Igual Ese que vínculo en un hace trabajo. mucho y claro. muchas veces te frena a irte a un sitio solo por el vínculo que tienes. Claro. 88, Hugo no dejaba de ser el mejor delantero de la liga, consumando su cuarto pichichi al hilo y siendo campeón nacional una vez más con el Real Madrid. En la Copa de Europa volvieron a quedarse a las puertas de la final. En cuartos cobrarían revancha al Bayern y el PSV sería su rival en semifinales. En la ida, el equipo español empataría un gol. Hugo marcaría el único tanto de los locales. En la vuelta, solo necesitaban un gol para complicarle la vida a los holandeses, pero esa anotación nunca llegó. Y con un resultado final de 0-0, avanzaría el PSV por criterio de desempate. El momento más memorable de ese año se da en la jornada 32 de la liga. La Huguina era el sello de la casa, un remate aéreo ya sea de tijera o de chilena. La acrobacia de por sí era llamativa, le daba un adorno especial a sus goles. Claro. La elegancia y facilidad para hacerlo asombraba a todos los espectadores, pero lo que se vio en ese partido Mira qué bonito. fue la perfección de la jugada que lo identificaría como uno de los mejores delanteros en la historia del fútbol. En la liga los merengues seguían intratables, consiguiendo su cuarto campeonato consecutivo. Sorprendentemente, Hugo no obtendría el pichichi. Baltasar, del Atlético Madrid, le sacó 8 goles de diferencia al mexicano. Perder el liderato de goleo caló en el orgullo del delantero que se proponía superarse continuamente. Jorge Valdano cuenta que alguna vez dijo que el mejor jugador era Maradona. Esto no le hizo gracia al mexicano,
pues sentía que él estaba a la par de Diego y creía que todo el trabajo que hacía para ser el mejor no era reconocido. Para él la mentalidad era importante y si creía que podía conseguir algo, debía creérsela de verdad. Wow, tiene carácter, ¿eh? Enfocado en la liga y con las ganas de demostrar su calidad, los de la capital española fueron contundentes al ganarla por 5ª vez consecutiva. Y Hugo, que tenía la espinita clavada por la temporada pasada, realizaría un extraordinario año al anotar 38 goles, todos de un solo toque. Un récord que demoraría 22 años en ser batido. 22 años. Flipas. O sea, 22 años, Poca chaval. broma. Eso, poca broma, ¿eh? Se proclamó máximo anotador y recuperó el Pichichi, el 5º en su carrera, y fue reconocido con la bota de oro al mejor delantero de Europa. Wow, qué fuerte. Ole. Pero las etapas acaban. Claro. Y fue así que después de vivir sus mejores años, llegó el declive de Hugo. Las lesiones lo alejarían del protagonismo y ni su voluntad férrea lo pudo evitar. El Real Madrid perdía el dominio de España y Hugo se tenía que despedir del mítico Santiago Bernabéu. Su legado quedará en la historia del fútbol, pero en la memoria colectiva será señalado por su carácter, soberbio e incluso ególatra para algunos. Pero quizá todas estas actitudes solo eran reflejo de alguien que se creó un escudo para protegerse. Nadie quiere caminar mostrando su vulnerabilidad. Claro que no. En un mundo hostil donde cada persona trata de sobrevivir, no se puede culpar a alguien por defenderse. Los obstáculos de la vida nos preparan para esos golpes, para una lucha que nadie pidió. Hugo luchó con sus propias armas para mostrarle al mundo que podía soñar en grande. Logró ser el mejor delantero mexicano como se propuso. Y lo demás será una anécdota. Wow. De verdad que Mira, impresionante, tío. Su Antes historia. de decir nada, quiero decir que este vídeo es maravilloso. Está súper bien hecho. Y ole por Mario Alberto, ¿no? El guión. O sea, impresionante, me ha encantado. Y la historia de este señor delantero, ¿no? Sí. O sea, es espectacular. Y Me ha sorprendido mucho. Tengo ganas de saber más. O sea, Sí. ¿qué ha sido de él? Si siguió Sí. jugando. Si es dentista. ¿No? A mí lo que me gusta también muchísimo de él, que me declaro súper fan ahora mismo, es el tipo de mentalidad que tenía. Sabía lo que quería y sabía que quería ser el mejor. No quería meterse en un círculo en el cual era un jugador más. No, quería ser el mejor y luchaba por ser el mejor. E incluso todo lo que llegaba a quitarse del medio, que era como quitarse lo que son vínculos para ser el mejor y seguir luchando por lo que él quería. No está mal eso. No me hubiera esperado todo lo mal que lo llegó a pasar en España. No, al principio no, la pero de verdad. verdad que ole sus huevos, ole, porque lo que ha logrado es de locos. De locos. A mí me ha encantado y me gustaría saber más cosas de este señor porque pienso que es la actitud de un deportista, tiene que tener esta actitud. Sí. O sea, no derrotista para nada, Sí. saber lo que quiere, no dejarse influenciar por el resto, trabajar duro porque se quedaban más de los entrenamientos. O sea, real. Y lo que más me impresiona también de su historia es que él no quisiera irse a Europa hasta no finalizar los estudios de sus padres porque él sabía, o sea, los estudios suyos, porque él sabía que sus padres habían luchado mucho por sus Eso estudios. es la mentalidad que O sea, tiene ese hombre. ese señor, o sea, él sabía que iba a llegar a Europa, pero primero tenía que acabar eso. O sea, No. estaba enfocado, él sabía lo que quería. O sea, la Ole. historia de un... O sea, De un luchador. de un deportista nato y tiene que ser representativo para los deportistas hoy en día. Y más sobre todo el hecho de lo que tú has dicho del estudio. Eso tiene que representar a muchísima gente y tiene que motivar a muchísimos Claro más. que sí, o Y sea, la mentalidad es lo espectacular. más importante. Me ha Chicos, gustado, mola mucho. Espero que os haya encantado este vídeo. Dejadlo en los comentarios. Os mandamos un fuerte apapacho y os queremos mucho. Hasta luego.